parece finalmente la lectura de sentencia del día de ayer en donde declaran culpable a su clienta por parricidio, Leandro? Bueno, tenemos que ver cada uno de los considerandos que va a entregar el tribunal primero para ir analizando cada uno de los puntos, pero tenemos la tranquilidad que se va a condenar como corresponde en derecho. Eso tenemos la tranquilidad. ¿Ustedes se pueden declarar satisfechos en base a lo que ustedes pretendían plantear ante el tribunal después de saber que ya han sido declarados culpables? La verdad que como existen recursos procesales aún y que se tienen que enfrentar, hasta el minuto nos sentimos conformes porque creemos que hay contradicciones en relación a lo que sí se pudo leer ayer por parte del tribunal y lo que realmente ocurrió. O sea, ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que realmente ocurrió, según usted, según la defensa y el testimonio de Joana Hernández? O sea, primero el tribunal recoge una circunstancia agravante. Lo primero es señalar que este no es un hecho típico. Hay muy poca jurisprudencia respecto cuando ocurre un delito de parricidio conjuntamente con un tercer autor que vendría siendo Francisco Silva. Entonces, no hay mucha doctrina en casos tan particulares. No podría decir que la ley no se colocó en este lugar, pero realmente hay muy poca doctrina, por lo tanto... Por suerte que hay poca doctrina respecto a casos tan macabros. Estamos aprendiendo como el que estamos analizando, sí. Lo que realmente podría ocurrir jurídicamente en estos casos y lo que podría decir un autor u otro autor en relación a lo que es esta doctrina. Es medio complejo. Yo creo que ha sido un trabajo complejo, no solamente para la Fiscalía, para los querellantes, para los defensores, sino que también para los magistrados. Sí. Pero Leandro, en el tema del agravante que usted estaba hablando, que es la alevosía, que fue lo que se logró configurar por parte del tribunal, ¿qué es lo que encuentran bueno de eso? No entiendo. O sea, no... ¿Cuál es el raciocinio? ¿Que lo encontramos lógico o no? Sí, no? sí, por eso, no, porque eliminaron la premeditación. Ok, pero quedaron con la alevosía. Yo me quedo con eso. Pero o sea, espérame, para que entendamos todos los que no somos abogados, que somos la mayoría. ¿Qué significa la alevosía y la premeditación? Colega, por favor. La alevosía es aumentar deliberadamente el mal causado mediante alguna acción. Ya. Un ensañamiento, ¿cierto? Y acá, en este caso, el tribunal dice que efectivamente Joana Hernández actuó con alevosía. O ambos. O ambos, Que ya. lo señala de ambos. Y no pudo y el tribunal no otorgó la premeditación. La premeditación conocida, pero ahí eso es lo que me quería hacer cargo. Una de las cosas en que, por parte de esta defensa, insistió en que no existían, pero en especial esta agravante, y el tribunal la consideró que no existía. Contrario a censo eso, todo su argumento que señala el tribunal, señala que sí existió. Entonces ahí existe una contradicción. Señala que esto se dio a una coautoría en donde ambos participan, en donde ambos planifican, en donde ambos se organizan, se distribuyen funciones, pero luego dice que esta premeditación conocida como agravante no existió. Eso quiere decir que está dentro del tipo penal. Ya. Pero se la califica a Francisco para aumentarle la pena, pero está dentro del parricidio. Entonces ahí hay una confusión que yo no logro entender, no sé qué me entiende. ¿Claudio? No. Lo que pasa es que lo que yo me quedó bastante claro es que la premeditación fue parte integrante del hecho típico, o sea, cómo se ejecutó el hecho, el concierto previo, cómo se fue desarrollando. Dicen, no puedo ponerlo como agravante porque era forma como se tenía que ejecutar el hecho típico, el delito propiamente tal. Pero la alevosía, el obrar sobre seguro, o sea, el haberle proporcionado este medicamento, que era un diazepam, no sé qué, el clonazepam al profesor Nivaldo, era lo que sí generó la alevosía. Y eso se reconoce como agravante en ambos casos, tanto para Joana como para Silva. Y ahí es donde los colegas están un poquito discutiendo, que dicen, bueno, nos fue bastante bien porque nos bajaron un agravante, o sea, no nos consideraron la premeditación. Claro. Pero ¿cómo no van a considerar, perdón, la premeditación cuando conocemos los audios, las conversaciones de WhatsApp, el cómo llegaron a moler con el clonazepam? O sea, según Francisco Silva, Joana Hernández le pidió incluso contratar un sicario. Sí, ¿no? Y de hecho está el tema del conservador de bienes raíces y todos esos efectos, pero a criterio del tribunal esto era la parte o la fórmula cómo se iba a cometer el delito, no era parte integrante de. Ya. Y por eso el tribunal considera solamente que la alevosía es la única agravante que podemos imputarle a ambos imputados. Claudio, para comprender un poco más el caso, para aterrizarlo, me gustaría saber por qué ayer conocemos el veredicto, pero la próxima semana, el próximo jueves, vamos a saber la sentencia. ¿Por qué se genera esa diferencia en el tiempo? ¿Por qué no es inmediata esa situación? ¿Y qué arriesga tanto Joana como
Francisco Silva. Procesalmente, el Código Procesal Penal estableció que en la audiencia de lectura, o sea, lo que se determinaba ayer era si eran culpables o no. Y para eso simplemente hacen un relato muy escaso de los hechos y cómo ellos los configuraron. Y en ese sentido ellos establecen si son culpables o no. Luego de eso se habla un debate respecto a la determinación eventualmente de circunstancia atenuante, agravante, cómo se determina la pena. Y luego de eso viene una audiencia especial que es de lectura de fallo. Y en el fallo vienen todo el detalle concreto de qué es lo que se dice, qué es lo que no se hace y cuál es la pena en concreto que se le va a aplicar a cada uno de los imputados. Ayer solamente se determina si son culpables o no del delito que se le estaba imputando y cuál es un poco el raciocinio que está ocupando el tribunal para decir, sí, tú eres culpable de esto, no, eres inocente, como ocurrió con el tema del uso malicioso de la tarjeta, que también es un tema interesante que ocurrió con Silva. Ahora, ella arriesga 40 años por el parricidio del profesor Nivaldo Villegas. O 15. Y ahí quiero entender el concepto, es que el concepto no es que sean 40 años. Pero también puede ser lo que 15. pasa es que lo que pide la Fiscalía es presidio perpetuo. Ojo, lo que ella llega y lo que está pidiendo la Fiscalía es el presidio perpetuo en su máxima escala, que es el presidio perpetuo calificado. Ya. Eso quiere decir que ella tendría que estar de por vida en la cárcel. Otra cosa es que a los 40 años la ley le permite poder optar a beneficios si es que cumple con ciertos requisitos que la ley establece. Y entonces, Leandro, ¿por qué hablamos de podría ser 15? Yo me quería no saltar una parte que el colega acá había señalado, y que es correcto que la agravante de premeditación conocida, como él señala, está dentro del tipo penal, como él lo explica muy bien, pero justamente la agravante de alevosía también está en el tipo penal del homicidio calificado. Y sin alevosía bajaría la pena de... No, pero está dentro del tipo penal, Claro. dentro del homicidio calificado, y es así donde a Francisco se le da esta agravante que está dentro, ¿cierto?, del homicidio calificado y se lo califica. Exacto, se lo califica. Pero a Johanna se lo la agrava. deja afuera. Y para esta defensa y para muchos autores se entiende que el delito de homicidio calificado puede concurrir una o cualquier agravante. Con una sola basta en el caso de Francisco para llegar al homicidio calificado. Pero en el parricidio, la historia de esta ley se basó claramente en señalar, estamos en el homicidio calificado por una parte, y cómo le agravamos al parricidio. Y para proteger el tema tanto del femicidio como del parricidio, se señaló, si concurre cualquiera agravante del homicidio calificado, o inclusive ninguna, pero este siempre tiene que ser más grave. Claro. Entonces no es correcto decir que a Francisco sí es homicidio calificado porque está inserta esta agravante, más aún está inserta en el Ya, pero parricidio. ¿cómo llegamos a los 15 años, que es lo que entiendo ustedes están esperando que le den a Johanna? Sí, lo que pasa es que Johanna tiene un atenuante, que a diferencia de lo que tiene Francisco no la tiene, que es la irreprochable. Johanna tiene 11-6. ¿Qué es 11-6? Es que hablemos, es que ¿sabéis lo que pasa? Están hablando no tiene términos antecedentes muy penales. abogados. Mucho abogado en este panel. Claro, No tiene antecedentes anteriores. Ya. Antecedentes penales. ya. Así que por lo tanto tiene una atenuante que vendría siendo el 11-6. O sea, para ustedes es muy complejo que el próximo jueves se le dé a Johanna 40 años de cárcel. O sea, para ustedes, ¿no creen que ese sea finalmente la Bueno, sentencia? El tribunal en el artículo 68 de la ley señala que puede recorrer la pena completa. Desde 15 años hasta los 40. Eso es que es importante, que la gente no entiende que es recorrer la pena completa. Por eso hay que explicarle la escala y que A ver, pero cuando ustedes se da el veredicto, me imagino que tuvieron la posibilidad de conversar con Johanna. ¿Correcto? Sí. ¿Cómo estaba ella y qué futuro le contaron ustedes respecto de la condena que va a conocer el próximo jueves? Bueno, ella estaba muy afectada en relación a pasar por un proceso judicial. Cualquier persona podría estar afectada. Y más aún que te señalen que eres culpable del delito por el cual te están acusando. Nosotros le tratamos de dar esta tranquilidad, que todavía existen recursos, que no hemos visto el fallo en concreto, y que creemos a simple vista que aquí hay un error procesal, que justamente es lo que nosotros habíamos establecido. Y el otro punto es lo que van ustedes, al existir una circunstancia atenuante, que ella tenga una conducta anterior irreprochable o no tenga antecedentes anteriores, y por otra parte existir un agravante que consideró el tribunal y la tenemos que considerar para los efectos del cálculo, el tribunal puede aplicar 15 años y un día, como puede aplicar presidio perpetuo, que son 20 años
¿cierto? El tema de los beneficios, o presidio perpetuo calificado, que son 40 años. que eso es lo que Joana se está Eso- planificando a futuro para recibir los 40 años en cárcel o los 15. Eso no lo sabemos aún. Tenemos que esperar el quantum de la pena, que eso va a ser el próximo día 16 a la 1, Sí. Ajá. y poder analizar en detalle cada uno de los puntos que el tribunal tuvo para considerar qué pena le corresponde. Ella pidió no asistir el próximo jueves. Nosotros le solicitamos no asistir. ¿Por ¿Ustedes qué? le pidieron a ella? ¿Por qué? Dentro de este proceso, nosotros lo hemos dicho, la familia de Onivaldo ha sido una persona muy respetuosa. En definitiva, con el dolor que ellos tienen, han logrado sortear este proceso con mucho respeto frente a todos los integrantes del tribunal, fiscales, querellantes, jueces, magistrados y defensores. Pero hay muchas personas que se han instalado abajo, ¿cierto?, del tribunal, que el día de ayer incluso agredieron al vehículo de gendarmería y por lo tanto ha existido un riesgo porque ese tribunal tiene solo una salida y en base a esa circunstancia hemos preferido que ella no asista, que es una facultad que la ley nos otorga. ¿Por qué sienten que su vida puede correr peligro, su integridad más Lo que bien? pasa es que no sabemos nosotros lo que puede pasar, no, como lo insisto, no por la familia, que es persona muy respetuosa, pero la sociedad que busca justicia a veces se puede exacerbar. Pero perdón, En ese ¿no minuto. sería una reacción de la gente? Porque yo también me asombré cuando ustedes solicitaban que ella fuera absuelta. Y sonaba tan desvergonzado. Yo pienso que la gente lo vio de ese modo. ¿No será una reacción a eso? Y a propósito, ¿cómo les fue con esa postulación tan curiosa que planteaban ustedes de que fuese declarada absuelta? Lo que pasa es que esta no es una guerra contra la sociedad, ¿ya? Aquí hay normas que se han discutido en muchas partes donde el tipo penal no está claro, donde quedan vacíos en relación a la creación de algunas normas. Y en ese sentido, esta figura que ya lo planteé, tan compleja, que no hay tanta doctrina, que no hay tantos profesores que nos señalan qué pasaría en esto, deja la puerta abierta, antes de contestarle su pregunta, deja la puerta abierta para decir, ¿sale más barato que un tercero mate a tu marido? Porque no estás dentro del tipo penal, no eres parricida. Claro. A que claramente yo, como familiar directo, realice esta acción. Y al existir, no existir esta figura, ¿qué pasa con el tercero? ¿Qué pasa si el tercero actúa? ¿Vendría siendo claramente parricida la primera persona o no? Entonces, bajo esas dudas que existe en nuestra ley, realmente uno puede señalar que no está contemplado. O sea, ustedes pero- siguen pero- postulando que Joana Hernández no es no es una parricida. situación... No, los O sea, entiendo. tenemos esta pero le herramienta, falta- Entiendo, colega, pero tenemos esta herramienta. jurídicamente igual tienen claro entonces que hay una participación en el hecho punible y de que tendría responsabilidad. No te digo como parricida, te lo dejo como homicida, por último. Pero tú tienes claridad, o sea, no puedes pedir un fallo absolutorio. Correcto, colega, usted lo ha dicho exactamente, pero yo me tengo que regir a lo que el Ministerio Público Por la acusa. acusación, tú dices, por el ¿Correcto? principio de congruencia. Justamente lo que señaló el tribunal respecto de las tarjetas bancarias. El Ministerio Público no acusó respecto del hurto de la tarjeta y en base a eso llamó a debatir otras circunstancias y tuvo que absolver. El Ministerio Público no... Ahí va ligado a lo que usted O dice. sea, el Ministerio Público, esa imagen que uno vio en el Servicentro Sí. de Francisco con la parca del profesor Nivaldo, no Sí. pudo acreditar que hubo usurpación de tarjeta, un hurto. No, es mucho más O sea, simple. pero ¿cómo- Lo que cómo? pasa es Si que... todo lo vimos. lo No. que pasa es que es mucho más simple. Porque ya Entre la estaba muerto. acusación, que es una descripción de los hechos que han acaecido, tiene que haber una correlación directa con la dictación de la sentencia. Yo no puedo decir que hubo un hurto, por ejemplo, de la tarjeta y después decir que fue un robo de la tarjeta, porque son tipos penales distintos. Como el fiscal no lo calificó como robo o hurto, no me acuerdo cuál fue la tipicidad que ocupó, en la sentencia se calificó de otra manera distinta y es por un control del Ministerio Público simplemente. Porque si el fiscal hubiese abierto en su acusación a más tipos penales, se le podría haber configurado Porque esto. lo que Y el tú- tribunal simplemente dijo, como el fiscal no lo pidió de esa forma, no tenemos nada más que hacer y esto se acaba. Porque tú lo que nos habías explicado es que la defensa de Francisco Silva se estaba basando que como Nivaldo ya estaba fallecido, esa uno lo- tarjeta pertenecía a Joana. pertenecía a Joana, por lo tanto no hay hurto ni robo ni que nada. Una de las teorías. Pero eso es Fue una de las absurdo. cosas que puso como justificación la defensa. Pero antes de eso,
antes, lo Ya más había un básico error. era un error de la fiscalía, que la Perfecto. fiscalía en vez de tipificar, no sé, me acuerdo si fue como hurto, lo tipificó como robo y ahí se le cae pero cuando la evidencia... ¿Eso es un error o la fiscalía se concentra en el parricidio y deja eso un Y poco no de le da lado porque es algo importancia menor? a Que si no te vas a preocupar del uso malicioso, entonces no lo generes como una parte de la acusación. Si no te vas a hacer cargo como corresponde. Este fue un condoro que tuvo la fiscalía. Ojo, a la fiscalía le aplaudo. Hizo la tremenda pega, espectacular. Pero también en este caso puntual, en ese caso concreto, se le cayó un poquito el tema y el fiscal, y el tribunal se lo dijo en su cara a la Pero fiscalía. esto, así como de sentido común, no se puede corregir No, en el camino no se cuando las puede. evidencias son tan evidentes, No se puede. elocuentes. O sea, todos vimos el No video. se puede, porque tiene que ser, ahí tiene que haber una congruencia entre la acusación y la dictación de la sentencia. No podemos a mitad de camino ir arreglando la carga. Oye, sí, ahora sí acusémoslo de un hurto, sí, un robo. No, no O sea, se tú puede. comienzas el proceso y después, cuando ya estás en la mitad del camino, no puedes agregar una acusación. No puedes modificarla. Y con eso zafa de 5 años, ¿no? No sé cuánto le Entiendo están que la pidiendo por pena uso era malicioso. 5 años. Le estaban pidiendo 5 años, nosotros no hicimos parte de esto, señalando que también solicitábamos la absolución de estos cargos y que eso fue acogido por el tribunal. Leandro, Y es el punto que señalaba el inspector. es que ahí También quiero pedimos entrar. la absolución de Johanna por lo mismo que señala el otro colega. Pero espérame, Leandro, Hay explícamelo incongruencia. clarito porque de repente a uno le cuesta entender tantos términos legales. Trata de hacérmelo lo más simple posible, porfa. Pero, ¿por qué ustedes dicen que Johanna merece la absolución? ¿Les quedan dudas en el juicio? ¿Sienten que no hay las suficientes pruebas para culpar a Johanna de parricidio? ¿Sienten o creen firmemente que ella no fue la autora del crimen del profe Nivaldo? Sentimos que las pruebas fueron totalmente correctas y cuadra cada una de ellas para lograr acreditar que al profesor Nivaldo alguien lo mató y que fue un tercero además. Pero esas mismas pruebas no pueden servir solo de fundamento para señalar que alguien cometió el delito de parricidio o alguien cometió el delito de homicidio. Tiene que haber un estándar mayor, lo que decía el colega y que me preguntó, ¿por qué no me hago cargo de entender que acá sí hubo un homicidio? Pero, Correcto, perdón, pero no está en la acusación lo que él está señalando.